vienen por primera vez a nuestras actividades en la red educativa? Que levanten la mano, por favor. Oh, wow, son la mayoría. Ok, las bajamos. ¿Y quiénes son las personas que ya han participado con nosotros anteriormente? Que levanten la mano, por favor. ¿Sí? ¿Quiénes han participado? Ajá. Ok. Listo, gracias. Parece que la mayoría está de vacaciones todavía. Bueno, les comento brevemente lo que hacemos en la red educativa. Nosotros somos una asociación educativa, valga la redundancia, que promovemos el desarrollo pedagógico y profesional de ustedes, los maestros, los psicólogos, los padres de familia, mediante los enfoques científicos, humanos y sobre todo inclusivos. ¿Sí? Nosotros lo que proponemos es democratizar la educación y también lo que nosotros proponemos es poder compartirlo. Entonces, el día de hoy, para las nuevas personas, les comento que este taller es un taller participativo, no es una conferencia donde ustedes van a aprender todo de nosotros o todo del especialista que vamos a presentar, sino la idea es que nosotros también aprendamos de ustedes, del contexto en el cual ustedes vienen, de los conocimientos que ustedes tienen, ¿sí? Y también, lógicamente, la idea es que ustedes aprendan de sus compañeros, de sus colegas. Aquí tenemos una población diversa de profesionales, entonces la idea, además de aprender y conocer, es crear redes profesionales. Entonces el día de hoy, si vinieron con una amiga, con un compañero, lo van a dejar un rato de lado y van a conocer también a nuevas personas, nuevos profesionales como ustedes, que el tema es de su interés, que quizá la línea profesional es similar o igual a ustedes. Entonces, esa también es parte de la filosofía de la institución. Bueno, y como toda persona educada hace al momento de llegar, lo vamos a hacer también ahora. ¿Qué es lo que hacemos siempre cuando llegamos a un nuevo lugar? Nos saludamos, exacto. Entonces, nosotros en la red educativa tenemos un protocolo de saludo. Nosotros le llamamos el AB. ¿Saben por qué le llamamos el AB? ¿Perdón? Porque es lo primero que se hace. Ajá, sí, sí, es el primero, pero nosotros le llamamos AB porque es dinámica de abrazo y de beso. Entonces todos nos paramos, por más que no nos conozcamos, nos paramos y entre nosotros, entre su compañero de atrás, de adelante, nos damos un fuerte abrazo y si somos prácticamente mujer, un beso, ¿no? Y si somos hombres, un fuerte apretón de manos, ¿no? Un fuerte abrazo, un fuerte beso de bienvenida. Sí, de bienvenida a la comunidad de la red educativa. Ajá, nos saludamos. Genial, genial, nos saludamos. Eso es, por ahí ya se conocían. Genial. Genial. Bueno, ya nos hemos saludado. Vamos a tener un pequeño receso para que podamos conversar nuevamente entre nosotros, para que podamos conocernos. También vamos a hacer otra dinámica posteriormente. Pero bueno, la hora es la hora, que son las 3:05, me he demorado, lo siento. Entonces, ahora sí, bueno, vamos asiento. Y paso a presentar a la especialista del día de hoy. Ella es psicóloga licenciada por la Universidad César Vallejo. Tiene una especialidad en TREC, que es terapia racional emotiva conductual, en el Albert Ellis, que está ubicado en Nueva York. Ella actualmente es docente de diplomado de modificación de conducta en la Universidad Femenina o en la UNIFE, y actualmente también es docente y especialista de nuestra red educativa José Antonio Encinas, además de ser directora del Centro Psicopedagógico Psicoeducarte. Entonces, bueno, las quiero dejar con esta especialista. Pido por favor que la reciban con cálidos aplausos y eso ya es todo. Hasta el break conmigo. Gracias. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Bien. Me gustaría saber la población o las personas que nos están acompañando el día de hoy, quiénes son docentes, quiénes son psicólogas, principalmente para ir viendo cierta terminología que vamos a usar y que no nos podamos confundir. ¿Quiénes son docentes? Muy bien. ¿Quiénes son psicólogos? Psicólogas. ¡Qué linda! Solo hay una. Dos allá. Muy bien. Entonces,
Lo que vamos a hacer el día de hoy, como les comentaba Gary, es básicamente es un curso taller en la cual no tengo que estar hablando solo yo. Me gustaría que me compartan sus experiencias, como el nombre del curso taller es Prevención en Atención y Concentración en Niños. Entonces vamos a revisar un poquito de marco teórico para empezar en las actividades prácticas, ¿de acuerdo? Intenten venir hacia adelante para que puedan, no sé si ven de fondo las diapositivas por la luz, ¿sí las pueden visualizar? ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, por favor. Para que puedan visualizar, pero muchos de ustedes tienen la información también en físico, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. De todas maneras, igual les voy a pedir ahora que me pasen, que bajen un poquito la luz para que puedan visualizar del fondo, porque eso me pasó cuando llegué también que no. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar decir el color de cada palabra, ¿de acuerdo? Pero no la palabra, no lo que dice, sino el color, ¿de acuerdo? Vamos a intentar decirlo. Todos juntos, ¿ya? Empecemos. ¿Qué color es? Después. Muy bien, cuéntenme. ¿Les costó trabajo hacerlo? Estuvo súper fácil para algunos y para algunos fue un poco complicado. ¿Por qué creen que fue un poco complicado? ¿Por qué creen? ¿Qué pasaba con nuestro cerebro? Había una parte de nuestro cerebro que quería leer la palabra y teníamos que esforzarnos un poquito más para decir el color de la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿de acuerdo? El derecho lo que intenta es decir el color, pero el izquierdo hace que quiera leer la palabra. Es por eso que mientras nosotros intentábamos decir el color, lo primero que jalaba nuestra vista era la palabra, porque intentábamos decodificar de forma automática la palabra. ¿Quiénes son docentes? Y es la gran mayoría, conocen el método Doman, ¿verdad? Muy bien, el método Doman es un método de lectura, ¿de acuerdo? Lo que hace es esta metodología promover la lectura por imágenes completas. De hecho, lo hacen en programas de estimulación desde muy pequeñitos, ¿no? Me acuerdo que yo, que trabajé en un centro de estimulación, lo hacían desde los 3 mesecitos con palabras en textura. Y progresivamente lo promovía a los nenes más grandecitos. Muy bien, entonces ya pasando por esta actividad que para algunos nos fue un poco complejo y ya los que quizás ya habían hecho la actividad les fue mucho más fácil, vamos a pasar al marco teórico. ¿Qué se pone en juego en nuestro cerebro para poder hacer este tipo de actividades? ¿De acuerdo? Tenemos que hablar primero de qué es la cognición. ¿De acuerdo? La cognición es, si nos vamos a la etimología de esta palabra, habla del término conocimiento y conocer. ¿Por qué es importante hablar de cognición? Porque si nosotros empezamos a hablar solo de atención y concentración, estaríamos yendo hacia un término específico o una habilidad en específico y no sabríamos de dónde parte o cuál es su función en todo de forma integral, ¿no? Sino de una forma aislada. Para Neisser, cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad tiene que ser mediada no solo por los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo?, sino por la interpretación interna que tenemos para hacer una devolución de la misma. Cualquier cosa que nosotros podamos observar o podamos captar con nuestros sentidos es información que nuestro cerebro procesa y en base a esa información va a emitir una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la cognición es este proceso. Ahora, tenemos que también identificar, porque a veces hablamos de términos aislados cuando todos se dan de forma simultánea. Aquí vamos a tener los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores o complejos. ¿De acuerdo? Dentro de los
procesos cognitivos básicos tenemos a la sensación, la percepción, la atención y concentración, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy, la memoria, y en los procesos cognitivos superiores el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Estos procesos, tanto básicos como superiores, ¿se darán de forma aislada? No, se dan en simultáneo. Pasa, y en ocasiones a mi momento de intervención, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de terapia de atención y concentración, en ocasiones se habla desde una forma aislada, pero creo que es importante trabajar todo desde la forma global, ¿de acuerdo? De todas maneras, vamos a ir viendo algunos ejemplos posteriormente. Me gustaría que ustedes visualizaran esta imagen. ¿Qué están viendo aquí? Son niños. ¿Y qué están haciendo esos niños? ¿Qué están observando? Palomas, ¿no? Entonces, la atención es este procesamiento de información que tenemos en nuestro entorno y seleccionamos solamente uno de ellos. En este parque ustedes ven que hay diversos elementos. Hay árboles, quizás para otro lado hay juegos. Pero ¿cuál es su foco atencional de estos niños? Las palomas. Lo que hacemos es, de todo su campo visual, seleccionar solo una parte, ¿de acuerdo? A diferencia, a ver, nuestro campo visual, ¿cuál es el grado de nuestro campo visual? ¿Hasta dónde podemos llegar a ver? Muy bien, podemos llegar a ver 180 grados. Pero nosotros podemos prestarle atención a todos esos 180 grados o seleccionamos. Si yo empiezo a notar, me va a llamar más la atención quizás las luces o lo que hay enfrente. Va a haber siempre un estímulo que va a resaltar de todo ese campo visual. Entonces, la atención es justamente seleccionar la información del entorno para prestarle más atención a la misma. ¿De acuerdo? Ahora, haciendo una comparación con otras especies, los caballos llegan a tener su campo visual de 340 grados, casi los 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia nuestra, nosotros solo captamos la mitad, 180 grados, pero aún así, imagínense si nosotros estuviéramos atentos a todos los estímulos, estaríamos sobrecargados de información. Es por eso que tenemos esta habilidad de seleccionar la información visual o auditiva o del tacto también, para poder focalizar nuestra atención, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a revisar un poquito sobre la fisiología de la atención. Cuando nosotros hablamos de la fisiología de la atención, es importante tener en cuenta cuáles son las áreas de nuestro cerebro que se ponen en juego para poder realizar alguna actividad. Vamos a tener en cuenta la formación reticular. Si ustedes observan, creo que tengo ahí una imagen más grande, en la parte de abajo ustedes van a encontrar en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la atención auditiva está relacionada al hemisferio izquierdo y la atención visual al hemisferio derecho. Ahora, hace un momento les comenté que todo se da de forma simultánea. Cuando yo escucho, también estoy viendo. Entonces, no es que las lucecitas se encienden en una, se apagan en otra, se pueden poner en alerta todas al mismo tiempo. Si ustedes observan, la sustancia reticular es como el conector de toda la información sobre todas las áreas de nuestro cerebro. Es por eso que cuando nosotros estamos atentos a forma auditiva, ahora que me están escuchando, por ejemplo, el córtex prefrontal se va a activar, también el córtex parietal y el giro fusiforme. Esos puntos se activan para poder atender a nivel auditivo. Cuando tenemos una atención visual, los campos son similares. Ahora, cuando nosotros hablamos del aspecto cognitivo, ¿en qué lóbulo de nuestro cerebro hay función? Entonces, sí es importante la experiencia que se les da. Lo que vamos a aprender el día de hoy un poquito más adelante es sobre juegos sobre la misma. ¿De acuerdo? Vamos a fomentar actividades de mesa para trabajar o estimular los tiempos de atención, pero sobre todo la motivación de que el niño pueda trabajar autodirigiendo su atención. Porque si
si bien es cierto, cuando son más pequeñitos siempre necesitan de un otro, es decir, un adulto, ya sea la mamá, el papá, la maestra, pero progresivamente la atención tiene que tener mayor autonomía. Dirigir la atención hacia algo específico tiene que tener mayor autonomía, que ese es el objetivo a largo plazo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora cuando hablamos de la atención y percepción, está relacionado a esta imagen que algunos quizás ya lo han visto. Me gustaría que me dijeran qué es lo primero que ven ahí. Ajá, algunos han visto dos caras y otros han visto una copa. ¿De acuerdo? Entonces la percepción tiene que ver eso. Tiene que ver justamente que podemos ver una imagen, pero va a ser interpretada de forma diferente. Entonces es importante que si yo le estoy mostrando algo a mi niño o a mi niña, ¿qué tanto el niño está percibiendo lo mismo que yo estoy planteando? Porque no sé si ustedes llegaron a ver una noticia, creo que fue el año pasado, en relación a una niña que había respondido el examen, ¿de acuerdo? En relación a una pregunta que era, vas a sumar, ¿no? Y las sumas estaban de forma horizontal. La niña tomó en cuenta la numeración también del ejercicio. Por ejemplo, era el número 1, estaba el 2 más 4. Lo que hizo fue 1 más 2 más 4. Porque la consigna era suma las siguientes cifras, por así decirlo. No me acuerdo exactamente la consigna de forma literal, pero la niña había entendido que tenía que sumar todas que estaban en esa fila de forma horizontal. Entonces, ¿estaría mal ejecutada la actividad? Ustedes como docentes, bueno, la gran mayoría son docentes y las que son psicólogas también usamos un poquito nuestro criterio en relación a ello. Si mi niño o mi niña en este caso sumó todo y lo sumó de forma correcta, ¿ustedes puntuarían de forma positiva o negativa ese ejercicio? Ya, ¿por qué de forma positiva? A ver, ¿y cuál es la habilidad que estoy evaluando en esa evaluación, en ese examen? Que sepa sumar. ¿Y logró el objetivo con la evaluación? Sí. Entonces sería inapropiado que califique de forma negativa cuando la habilidad de sumar sí la tiene, ¿no? Entonces eso tiene que ver con un tema de criterios, que a veces nosotros somos muy rígidos y no vemos la habilidad que la niña o el niño está desarrollando. Entonces hay preguntas hasta en Facebook he visto, ¿no? La literalidad con la que responden también, ¿no? Que es cómico, pero los niños en las primeras etapas de su desarrollo son concretos, entonces no van a ver la información como nosotros desde un proceso mayor a nivel cognitivo, sino van a ver de forma muy concreta lo que se les está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta eso, en qué medida la percepción de mi niño es la misma que yo le estoy dando en relación a la consigna que estoy estableciendo. Es por eso que la consigna sería muy importante que lo pudiésemos compartir con una colega, ¿no? Y que nos permita saber si la información que yo estoy intentando dar es la misma que los demás están recibiendo, ¿no? Porque puede haber ahí un poco de incongruencia. Entonces la percepción es muy importante. Ahora, en relación a la atención e inteligencia, ¿por qué estos dos términos o por qué estos dos procesos cognitivos tienen relación? ¿Por qué creen? Vamos a retroceder para que no lean, ¿ya? Cuéntenme, ¿por qué creen que la atención y la inteligencia son procesos que se dan? ¿O por qué están relacionados? Ya, son conocimientos que tenemos del entorno. ¿Qué más? Exacto, ¿no? E interacción con el medio nos permite lograr aprendizajes. ¿Pero por qué más? ¿Qué es la atención y qué es la inteligencia y por qué están relacionadas? Muy bien. Lo que dicen sus compañeras es muy cierto, ¿no? Entonces el niño primero aprende de la información que tiene el entorno y sobre todo de ese entorno, si le pone un poco más de atención, va a desarrollar sus habilidades, ¿no? Sus destrezas, porque está focalizando su atención. ¿Por qué
relacionados estos dos procesos, la atención y la inteligencia, porque ¿qué pasa cuando un niño tiene problemas de atención? ¿Cumple las actividades como se las solicita? No. Hay una ejecución no apropiada de la misma o no concluye en una actividad. Entonces el niño no puede lograr objetivos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que la atención va a influir en el desempeño y en el logro de objetivos y de desarrollo de habilidades en los niños. Entonces, de hecho, cuando son muy pequeñitos, nosotros vamos a notar también ciertos indicadores en relación a sus cortos tiempos de atención. ¿Qué tiempo se espera de que un niño de un año preste atención a una actividad? ¿Qué tiempo es lo esperado para un niño de 2 años que preste atención a una actividad? Saber eso nos va a permitir saber qué tanto le puedo seguir exigiendo a un niño y qué tanto ya está cumpliendo lo que se corresponde para su edad. Nosotros el día de hoy tenemos 3 horas en las que vamos a hacer actividades y yo voy a hablar y ustedes también, pero créanme que de aquí a 30 minutos, 35 minutos van a sacar su celular, ¿no? Estoy viendo la hora y se van a empezar a distraer, pero es parte, nuestro cerebro necesita descansar para seguir alerta, ¿de acuerdo? Entonces, es natural, créanme que todos lo van a hacer en estas 3 horas, ¿de acuerdo? O sea, no se sientan mal. Sí es importante que notemos también cuál es el proceso que tengo de atención para poder acompañar también a mis niños en relación al mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia, como lo comentaba, está relacionado justamente a los tiempos de atención, porque ahora la atención va a estar relacionada también a la capacidad de memoria, ¿no? Si un niño no logra almacenar información, no va a poder solicitar esa información a su cerebro si es que esta información es todo difusa, ¿no? De hecho, pasa que algunos niños tienen como memoria fotográfica, ¿no? Ellos se acuerdan porque probablemente ese curso les agrada, esa actividad, esa Miss tiene un tono de voz, X factores que influyen en que un niño muestre mayor motivación en una actividad más que con otra. Entonces, el niño va a poder interiorizar, almacenar esa información y después va a poder recuperar la misma. Pero eso tiene que ver mucho en cómo se presenta el estímulo al niño, ¿de acuerdo? Entonces, la atención tiene que ver con ¿qué otros procesos cognitivos? Hasta ahora, ¿qué procesos cognitivos hemos visto? La inteligencia, la emoción, motivación, la memoria, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a revisar un poquito de lo que son las funciones de la atención. Primero, una de las principales funciones que tiene la atención es facilitar el funcionamiento de otros procesos cognitivos como los que hemos visto hace un momento. La memoria, la inteligencia, la percepción, la motivación y las emociones también, ¿no? Que influyen en la actividad. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que contribuye a ejecutar eficazmente las tareas que no encontramos en nuestra interacción en la realidad. La atención o el déficit de atención o el pobre tiempo de atención que tiene un niño no solo se va a observar en un espacio, también en otros. Y es importante saber en relación a preguntas que se le puede hacer a los apoderados, qué tanto los tiempos de atención que tiene conmigo son las mismas que mantiene en otros espacios. Si soy docente, por curiosidad, podría preguntarle a mis otras colegas si hay polidocencia, ¿contigo permanece sentado haciendo las actividades? Para ver si es el niño el que necesita un acompañamiento o soy yo la que tengo que cambiar las estrategias para llegar a mi niño. ¿De acuerdo? Sí es importante ser sensible sobre la necesidad del niño. Vamos a ver, los tipos de atención vamos a ver desde el origen y naturaleza de los estímulos. Puede ser interna y externa. Si es interna, es todo lo que está en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Es todo lo que nosotros podemos ver, podemos oler. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos? Ah, muy bien. Tenemos más de 5 sentidos. ¿De acuerdo? Solo que nosotros repetimos los 5 sentidos.
Pero hay dos más. El sentido propioceptivo y ¿qué más? El vestibular. Esos dos sentidos son importantes tenerlos en cuenta. Si bien es cierto, lo que le enseñamos a los niños son los 5 sentidos, pero nosotros tenemos que tener conocimiento de esos dos otros sentidos que nos van a permitir poder interiorizar conceptos en los niños y saber la etapa de desarrollo de sensibilidad sensorial del niño. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza de estímulos internos, tiene que ver con lo que está, por ejemplo, si yo toco mi pecho, voy a sentir los latidos de mi corazón, pero recién ahí soy consciente de mi corazón, de su respiración. ¿Se han dado cuenta ustedes que no son conscientes todo el tiempo de su respiración? Sino que hasta que digan, ay, yo respiro, ¿no? Y hago la prueba, así estoy respirando. Pero tiene que ver justamente que yo no estoy atenta a ese estímulo todo el tiempo, pero que es porque es un proceso interno. Por mis arterias están corriendo sangre, pero yo no puedo sentir eso, no puedo estar atenta al mismo. Y los procesos externos tienen que ver con todo eso que yo estoy viendo, estoy oliendo, estoy tocando, o sea, toda esa información que puedo captar por todos nuestros sentidos. La actitud del sujeto. Cuando uno presta atención, hay dos formas de prestar atención, de forma voluntaria o involuntaria. De forma voluntaria es lo que están haciendo el día de hoy, ¿no? El hecho de venir, escuchar a todo lo que les estoy compartiendo. ¿Y cuál sería un ejemplo de una atención involuntaria? Exacto, ¿no? Porque nuestro sentido de supervivencia nos genera alarma, entonces atendemos un estímulo por reacción. Entonces es algo que se da de forma impulsiva y volteo porque puede haber un sonido muy fuerte, porque se cayó algo, ¿no? Entonces yo volteo y observo eso que sonó, ese ruido, ¿no? Entonces eso es una atención involuntaria. La atención también va a tener manifestaciones motoras y fisiológicas. Tenemos dos tipos, la abierta y encubierta. Cuando nosotros hablamos de la abierta es justamente elegir el estímulo para prestarle atención. Es decir, bueno, yo quiero aprender sobre actividades para trabajar atención y concentración, entonces ustedes están prestando y están tomando nota de todo lo que les estoy compartiendo. En relación a estas manifestaciones encubiertas, tienen que ver con que yo empiece a escuchar una conversación sin que se den cuenta, por ejemplo. ¿No? Y como, ¿qué están diciendo? ¿No? Entonces, eso es una atención encubierta, ¿no? La atención abierta tiene que ver con el ser consciente de que a nivel motriz, a nivel atencional estoy centrando y que, bueno, todos lo pueden compartir. Pero encubierta tiene que ver específicamente que se va a dar de forma tal cual el nombre encubierta, así que los otros probablemente lo sepan. En relación al interés del sujeto. El interés del sujeto, por ejemplo, tiene que ver, vamos a tener dos tipos de tipos de atención, la dividida y selectiva. La dividida es poder hacer una actividad como, por ejemplo, ¿alguno de ustedes maneja auto? ¿Bicicleta? ¿Todos manejan? ¿Alguna vez han manejado bicicleta? Ya. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros manejamos bicicleta? ¿Qué se ponía en juego nuestro cuerpo? Claro, quienes han manejado por una avenida tenían que tener en cuenta pues espejito, tenían que ver el freno, tenían que estar pendientes de pedalear, de saber dar vuelta. Lo mismo pasa cuando tenemos una actividad como el de manejar. Tenemos que estar viendo por nuestro espejo retrovisor, saber cuándo tengo que hacer el cambio, saber si el del otro va a frenar, ¿no? Entonces para poder detenerme yo también. Esa es la atención dividida, es decir, yo estoy prestando atención, pero estoy haciendo varias actividades al mismo tiempo. Estoy respondiendo a varios estímulos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de atención selectiva, tiene que ver con elegir una sola actividad y mantener mi atención sobre esa nada más. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de modalidad sensorial, como lo dice, visual y auditiva, lo que hablamos hace un momento, ¿no? De los sentidos. Cuando nosotros hablamos de visual, tiene que ver con el campo, ¿no? Con el campo visual y sobre todo el espacio de visión que tenemos. Podría
ver televisión, ¿no? Esa es una modalidad sensorial. Estoy prestando atención a estímulos visuales en relación al tamaño, a las proporciones en el espacio. Y la atención a nivel o de la modalidad sensorial auditiva tiene que ver al tiempo de duración de ciertos sonidos, a los cambios de intensidad de la misma también. Entonces tiene que ver la modalidad sensorial con visual espacial, por eso ahí está como un slash, visual espacial y auditiva temporal, que principalmente tiene que ver a la duración, ¿no? Ahora vamos a ver los procesos atencionales, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que tener en cuenta que la fase de inicio es captar la atención. Esa es la primera fase, captar la atención. Ya, muy bien, vamos a ver la siguiente. Es mantener la atención, el mantenimiento de atención. Y el cese de la atención. Este es un proceso, ¿de acuerdo?, que va a durar más o menos en cada niño y va a variar en nosotros también, ¿no? Entonces la fase de inicio tiene que ver con que un estímulo va a jalar a uno de nuestros sentidos. Por ejemplo, si estamos caminando y a mí me encanta la pizza y siento el aroma de la pizza, ¿qué me hago? Le sigo prestando atención, no sé, algo que estoy leyendo, que estoy escuchando, ¿qué hago en ese momento? Busco el lugar. Claro, digo, ¿dónde está? ¡Ay, qué rico huele! ¿No? Entonces, ¿qué hago? Capta mi atención, mi estímulo. Lo que hago es, en ese momento empiezo, creo que mejor me como una pizza, ¿no? Entonces empiezo a evaluar y estoy atenta a ese estímulo que ha percibido uno de mis sentidos. Y después, una vez que tomo una decisión, lo que hago es o continúo o me como una pizza. Entonces es el cese de la atención, cuando se cubre una necesidad o cuando se culmina algo que se desea. Ahora, en relación a este proceso atencional, me gustaría que hagamos como una lluvia de ideas. Ya hablamos de atención. ¿Qué será la concentración entonces? ¿La prolongación de qué? ¿Qué será la atención en relación? ¿Qué es la concentración en relación a lo que hemos revisado? Exacto, es el tiempo que mantengo mi atención en una actividad. Eso es concentración. ¿De acuerdo? Se denomina concentración a la inhibición de información irrelevante. Es decir, yo aquí estoy atento a lo que yo estoy compartiendo y si en algún momento alguien habla, yo no le estoy prestando atención a esta conversación o a esto que el otro está compartiendo, porque mi atención está selectiva hacia lo que se está compartiendo aquí enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es discriminar esos estímulos distractores. Ahora, si ustedes dentro de un salón de clase, un niño empieza a hablar, empieza a sacar un dulce, ¿ya? ¿Qué hacen los otros niños? Voltean y dicen, ¿qué está escondiendo? ¿No? Imítame, y uno va jalando al otro. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque les llama la atención, muy bien, pero también es importante tener en cuenta la autorregulación según la etapa de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad del niño para dejar de lado esos estímulos distractores. No podemos esperar que un niño de la sala de 4 o 5 años tenga la misma autonomía para dejar de lado esos estímulos distractores que un adolescente de 14, 15 años. Sus tiempos son diferentes. Sí es importante tener en cuenta la etapa de desarrollo del niño para poder exigir o demandar de más tiempo de atención. A veces quizás no es nuestra necesidad de cumplir, no sé, nuestro currículo, así no, es que tenemos que lograr ese objetivo y corremos, pero sí es importante ser conscientes también qué tanto estamos atentas al proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Que quizás en este aspecto, quienes somos psicólogos que trabajamos en consultorio individual, tenemos esa ventaja, ¿no? Porque trabajamos de uno y podemos estimular la autorregulación solamente a uno y progresivamente trabajar de forma grupal, pero también
es un trabajo grupal controlado, ¿no? Es como un grupo de control porque yo controlo todos los estímulos distractores, muy diferentes en una sala de clase regular. Muy bien, entonces hablando de la concentración tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la selectividad. ¿Qué es la selectividad? Las observamos al enfocar nuestra atención seleccionando la fuente de información. Es decir, yo selecciono de todos los estímulos a cuál voy a prestar atención. La sintonía. La sintonía tiene que ver con es la información del ambiente en el proceso de percepción de una o varias fuentes de información. Es decir, si yo tengo información auditiva, información visual, información táctil, ¿a cuál de esos estímulos tiene mayor sintonía o mayor presencia para prestarle más atención a la misma? Si el tono de voz, el mío, fuera muy bajito, intentarían esforzarse mucho más quizás por escuchar o algún otro estímulo que ustedes consideren relevante para poder prestarle atención. El volumen, ¿de acuerdo? Es el límite de la cantidad de atención que podemos mantener. ¿Qué quiere decir eso de la cantidad? ¿De acuerdo? La cantidad de tiempo que voy a mantener mi atención. La ciclicidad se refiere a los ciclos de actividad. Nosotros hace un momento vimos el proceso de atención, entonces vamos a ver esa ciclicidad, ¿no? Yo paso por un proceso, es decir, la misma me deja 3 actividades. Paso por un proceso de atención en la primera, por un proceso de atención en la segunda y así sucesivamente, ¿no? Y descansos requeridos por el cuerpo, ¿no? Entonces, sí es importante también saber que nuestros niños, si bien es cierto, tienen una clase después de otra, tenemos que tener al menos una actividad que les permita conectarse con lo que se les está proponiendo. Yo les sugiero que hagan actividades sensoriales. Las actividades sensoriales no tienen que ver específicamente con el tacto, porque a veces las hemos relacionado a actividades sensoriales, que tienen que explorar a nivel del tacto nada más, ¿no? No sé, pues baño de texturas o no. Tiene que ver también con actividades auditivas, ¿no? Actividades más con el cuerpo o con la fuerza de la misma. La estabilidad. Tiempo promedio de atención en la ejecución de una actividad, ¿no? Es justamente el tiempo en la que se va a ejecutar una tarea. Ahora, eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Tener en cuenta, y de hecho les voy a compartir un cuadrito en el que van a ver lo que se espera en relación a los tiempos de atención según la edad. Vamos a revisar este cuadrito de aquí. Los niños de 1 año, de acuerdo, se espera que su tiempo promedio de atención sea de 3 a 5 minutos. Va a variar en base a la estimulación que tiene el niño. Actualmente, nuestros niños están rodeados de estímulos visuales y auditivos, están bombardeados de estimulación. Entonces, sí es importante tener en cuenta qué tanta información recibe el niño. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso en consultorio, ¿no? Que en recepción, para que se inquieten, el celular. Y los niños se quedan así. Se pueden quedar horas y horas viendo el aparatito, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta exposición temprana de tecnología influye en sus tiempos de atención? Los niños que están expuestos a tecnología desde muy temprana edad, muchas investigaciones han demostrado que sus niveles de atención son menores, ¿de acuerdo? Porque el niño no le está buscando la misma cantidad de estímulos que tiene cuando ve dibujo. ¿Las niñas podrán hacer lo mismo que un dibujo hace? No, porque no cambian de color. Es lo que así como les comento a ustedes, a los papás, y los papás se quedan pensando. La misma puede cambiar de colores, cambia de tono de voz, la misma tiene. Entonces los papás empiezan a ser un poco más conscientes de disminuir la exposición temprana a la tecnología. Los niños de por sí tienen mucho mayor predisposición a aprender a usar los aparatos electrónicos. Parece que nacieran ya con ese chip. Sin embargo, no podemos exponerlos desde muy temprana edad y tiempos muy largos, ¿no? Tenemos que controlar los mismos. Para los niños de 2 añitos, se espera que sus tiempos de atención promedio deben ser de 4 a 10 minutos. Los niños de 3 añitos, entre 6 y 15 minutos. Los niños de 4, de 8 a 20 minutos.
Los de 5 de 10 a 25 minutos. De 6 de 12 a 30 minutos. Los niños de 7 años de 14 a 35 minutos. De los niños de 8 y de 9 aproximadamente entre 16 a 45 minutos. Y los niños de 10 años de 20 a 50 minutos. Ahora, esto es un tiempo promedio, va a variar en cada niño, no podemos generalizar. Hay niños que van a cumplir la norma y otros no. Entonces sí es importante hablar desde la necesidad del niño, desde el tiempo que tiene el niño para poder abordarlo o fomentar alguna actividad. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿tú quieres ser A o B? Muy bien, lo que vamos a hacer, las A se van a quedar quietitas, ¿ya? Los B vamos a voltear. Vamos a voltear. Claro, en este caso nosotros estamos aquí mirando, vamos a mirar primero, ¿de acuerdo? Les voy a dar solamente 2 minutos para que observen a la persona del frente. Quiero que observen todos los detalles de su cabello, todos los detalles que tenga esta persona. Observen, ¿de acuerdo? Vamos a dar la vuelta. Los A van a estar mirando nuestra espalda y van a hacer 5 cambios de cómo estaba. Pero las que son B no tienen que volver. Y vamos a identificar estos 5 cambios y su contacto. Cuéntenme, ¿qué pasó los que no lograron encontrar las 5 diferencias? ¿Qué factor influyó para no encontrar esas diferencias? ¿Encontraron una diferencia? Los que no encontraron una. ¿Sí encontraron una? Ya, algunos 4, ya. ¿Quién no encontró ninguna diferencia? Ah, ya me estaba preocupando. Muy bien, entonces cuéntenme. ¿Qué factor influyó quizás para no lograr cumplir, encontrar esos 5 cambios o diferencias que tenía la persona que estaba haciendo de A? La emoción. Claro, ¿cuál era el factor estresante? El factor estresante era el tiempo. Solo tengo 2 minutos para ver. ¿No? Intentaba repasar, ¿no? Y de hecho yo estaba atenta a ustedes también y yo intentaba hacer el ejercicio con su compañera, ¿no? Y dale. Y no soplata alguna, ¿no? Porque yo estaba atenta a lo que estaban haciendo ustedes. Entonces, sí es importante este ejercicio es un ejemplo de lo que pasa con nuestros niños en relación a qué estímulos son los distractores, en qué medida el niño va a discriminar qué estímulo es más importante que otro. Si el niño tiene necesidad de jugar, pero la Miss le dijo que hiciera una tarea o una actividad, ¿a quién crees que le va a prestar más atención? Pues a jugar, muy bien. Entonces, ¿nuestro niño tendrá una dificultad atencional o de motivación? De motivación. Entonces, sí es importante, cuando nosotros hemos revisado hace un momento con qué otro proceso cognitivo se relaciona la atención, tenerlo en cuenta para poder trabajar o abordarlo. Porque si yo solamente etiqueto a un niño, no, es que le cuesta prestar atención. No, es un niño muy desatento. Lo que va a pasar es que el niño realmente no va a desarrollar todas sus capacidades porque no estamos interviniendo sobre sus necesidades en específico, sino sobre las que yo creo. Es lo que hablamos hace un momento en relación a la percepción, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Las formas de atención, que es un
similares a las que hemos mencionado ya hace un momento. Focalizar la atención. Lo que hicimos en el ejercicio fue principalmente centrar mi atención en todos los detalles que podía tener la pareja con la que estaba trabajando. ¿De acuerdo? Lo segundo era intentar sostener, digo intentar porque no todos lo logramos, sostener nuestra atención al menos por 2 minutos. Eran solo 2 minutos, ¿eh? Y en esos 2 minutos ni al microsegundo ya escuchaba, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La sostención de la atención es principalmente la capacidad de mantener la atención focalizada, ¿no? Durante largos periodos de tiempo. Esa es la atención sostenida. En relación a la atención alterna, ¿no? La atención alterna es lo que probablemente yo estaba haciendo, ¿no? Intentaba hacer una actividad con su compañera, quien estaba haciendo de mi pareja, intentando estar atentos a las reacciones y a lo que ustedes también hacían, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando hablamos nosotros de atención alterna, hay que ver si esto, cuando le pedimos 2 tareas al mismo tiempo, el niño realmente está preparado para hacer tareas alternas, es decir, una tarea compleja que implica 2 o 3 instrucciones al mismo tiempo. ¿Ejecuta tareas y cumple el objetivo? ¿O son niños, o las necesidades del niño son darle tareas cortas y simples que queden clara la consigna para que pueda tener el éxito en la tarea? Porque el niño se frustra, entonces cuanto más experiencia de fracaso tenga, ¿qué va a pasar con el niño? Se va a cohibir, ¿va a querer seguir intentándolo? No, va a decir, ay no, ya no. No, pero si no soy bueno en esto, ¿ya para qué lo sigo intentando? ¿No? Entonces ahí va a lo que hablamos hace un momento en relación a la motivación y la emoción. La selectiva tiene que ver con esa capacidad de anular los estímulos distractores, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la compañera le estaba haciendo el ADE y la otra compañera le decía, no, hay que hacer la actividad? Entonces una estaba realmente siguiendo la instrucción y estaba discriminando, estaba separando, dejando al lado ese estímulo distractor y manteniendo su atención en la tarea, ¿no? Entonces, esa es selectividad, ¿no? Seleccionar los estímulos o lo que va a servir para ejecutar una tarea o dejarme llevar por el estímulo distractor. Y la atención dividida tiene que ver con atender a más de un estímulo sin la pérdida en la ejecución. Lo que hablamos hace un momento en relación a hacer varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma de atención, ¿estas se dan por separado o se dan en simultáneo? A ver, cuéntenme, ¿se dará de forma separada? ¿Son, no sé, por atención que se dan de forma aislada o se dan en simultáneo? Se pueden dar en simultáneo. Por ejemplo, primero lo que hago, focalizo y después sostengo mi atención. Al tener una atención dividida, estoy focalizando, estoy sosteniendo y estoy alternando también. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no tenemos que ver esas formas de atención como actividades de atención aisladas y que se dan en tiempos diferentes, no, se dan en un mismo tiempo, en una misma actividad, dependiendo. Y es por eso que cuando ustedes propongan actividades de atención y concentración, tienen que saber cuál es su objetivo, qué tipo de atención están estimulando. Porque si ustedes hacen actividades de atención y concentración libres, pero sin saber a qué atención en específico están intentando abordar o acompañar, entonces ahí van a haber dificultades para lograr resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alteraciones de la atención, tenemos que tener en cuenta algunos diagnósticos. Sí es importante no etiquetar a nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, para esta actividad, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Ustedes, me imagino, como chicas y chicos aplicados, han traído hojas donde anotar, ¿verdad? Ya, muy bien. Ay, si pudiera ponerles nota, les diría, apúntalo, gente, pero no puedo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tienen, no sé, en las hojitas o el material que se les ha facilitado, si tienen lápiz o si tienen lapicero, lo que van a hacer es, vamos a intentar recordar cuando eran ustedes
niñas o niños, niñas y niños. Intenten recordar su etapa escolar, su primera infancia y recuerden qué característica les solían repetir con mucha constancia. ¿Qué les solían decir una y otra vez? Que ustedes decían, ay, era así. ¿Sí pues? Por ejemplo, una característica que les solían repetir una y otra vez, una de las características que yo tenía cuando era niña era, es muy tranquila. Es súper calladita, si me vieran ahora. Es súper calladita, ¿no? Si le dices siempre, se sienta ahí y no se mueve. Esa es una de mis características. Lo que van a hacer ustedes, lo siguiente. Van a, en esa hoja que ustedes tienen, en esa mitad de hoja o la parte en blanco que tengan, van a escribir en toda esa hoja, una característica que les repetían con mucha frecuencia. Que era callada, que era tranquila, una característica que les repetían, una característica que los demás observaban y que se los decían. ¡Qué inquieta eres! ¡Qué inquieto eres! Eres muy travieso. ¿No? Vamos a intentar recordar, vamos a tomarnos unos minutos para poder anotar, así como un letrerito, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a hacer una actividad con esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a poner de pie con esos cartelitos y sé que hay poquito espacio, pero vamos a intentar movilizarnos en los pasillos y aquí también. Quienes deseen pueden venir aquí también. De aquí para aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vamos a poner de pie y vamos a caminar con nuestro letrerito. Y cuando yo diga stop, voy a elegir una pareja y vamos a actuar cumpliendo esa característica que nos repetían cuando éramos niñas o niños. ¿De acuerdo? Vamos a dejar nuestras cositas en nuestro asiento para que estén más cómodas o cómodos. Muy bien, nos vamos parando. Así nos estiramos un ratito y despertamos. Muy bien. Podemos venir a este espacio para poder trabajar también. Vamos caminando. Si desean pueden subir aquí también, ¿de acuerdo? Aquí también hay espacio. Muy bien. Vamos a ir caminando. Muy bien, pero camino con mi letrerito. Muy bien, camino con mi letrerito. Camino, camino, camino por el lugar. Cuando yo diga stop, nos quedamos quietos y empiezo a trabajar con una persona, ¿de acuerdo? Camino, camino, camino por el lugar. ¡Stop! ¿Ya? Me pongo con otra persona, me pongo en pareja. Y empiezo a representar esa característica. Yo voy a bajar para ver qué características, para ver si están representando bien o no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué permitía? Es como si nosotros estuviéramos en un cuadradito, que es una etiqueta. Si yo tenía la etiqueta de eres muy tranquila o eres muy responsable, cuando yo hacía lo contrario de esta etiqueta, ¿qué pasaría? Los demás dirían, ¡ah! ¿Tú? Pero si tú eres súper tranquila. Si tú eres súper responsable, ¿cómo
de la primera impresión que había dado. Estas son etiquetas. Las etiquetas son una carga muy pesada para los niños. Como les comentaba hace un momento, yo he visto etiquetas bien bonitas, porque no sé si por arriba seguían esas etiquetas, pero como no me quieren compartir, ¿ya? Entonces, esas etiquetas nos marcan. Muchos de sus compañeros aquí decían, no, pero yo ya no soy así, ¿no? ¿Qué hace que yo me sienta cómodo con esta etiqueta e intente ir en contra de esta etiqueta que me han puesto? Porque es una etiqueta que reforzamos nosotros los adultos. Si llega un alumno a clase, el año pasado con otra maestra, yo le pregunto, ¿cómo es este grupo? Y yo me voy haciendo una impresión del grupo. Entonces, ten cuidado con Pepito, porque es. Entonces, ¿qué hago? Yo refuerzo esa etiqueta. Digo, es que tú eres así, 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 así. No le doy la oportunidad de que sea de otra forma, porque yo ya lo encasillé. ¿Por qué hicimos esta dinámica? Porque es importante que cuando hablemos de alguna alteración en la atención, trabajemos con nuestros niños intentando darle la oportunidad de salir de esa etiqueta. Cuando los niños tienen problemas de conducta, definitivamente les va a costar mucho trabajo seguir instrucciones o permanecer sentados haciendo una actividad. Tenemos que saber qué función tiene esa conducta, es decir, qué es lo que quiere haciendo o no haciendo algo. Llamar la atención, evitar hacer algo porque le causa ansiedad. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de la atención, tiene que ver con todos esos factores que influyan a que nosotros podamos observar niveles de atención bajos. ¿De acuerdo? Todos tenemos, como hemos visto, todos tenemos la capacidad para poder atender, pero está relacionado a otros factores. Hay que identificar si realmente nuestro pequeño tiene una alteración de la atención relacionada a un trastorno en neurodesarrollo como es el TDAH, ¿de acuerdo? O realmente es un tema motivacional, es un tema del contexto, hay un factor que está influyendo en su desempeño. Si un niño un año no ha tenido inconvenientes a nivel de escolaridad o a nivel de desempeño y el próximo año sí, tendríamos que ver qué factor ha influido para ese cambio. No puedo simplemente tomarle de lo que estoy observando en ese momento, sino de todo el contexto para que esa conducta se dé. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alteración, de las alteraciones de la atención, tendríamos que estar hablando de TDAH. ¿Qué es el TDAH? Es un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. De hecho, es un término, es un trastorno que se ha hecho últimamente muy popular. Entonces, cada vez que un niño no presta atención por tiempos prolongados, es TDAH. No necesariamente, ¿de acuerdo? Hay mucho cuidado de evitar etapas. A mí en consultorio privado me ha pasado que muchas veces el papá y la mamá llegan, es que la MIS me dijo que tiene eso, entonces la verdad me firmo, que la MIS ya le dio el diagnóstico. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado cómo se le manifiestan los indicadores de diagnóstico, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, le podemos dar las impresiones y ir trabajando sobre estrategias para ver si esto progresa y si haber intentado esto no está funcionando, pedir un acompañamiento, ¿de acuerdo? Depende también si el niño está preparado o no sistema educativo dependiendo de la metodología. Hay metodología tradicional en la cual lo que estamos haciendo el día de hoy, se sientan, están atentos a una clase y pasan de un curso a otro y así. Hay otras metodologías mucho más constructivistas, lo que hace es que lo que estamos haciendo en un momento, dinámicas, construyen el aprendizaje en base a toda la experiencia previa que han tenido, ¿no? Entonces, sí es importante saber cómo yo estoy proponiendo ese proceso de aprendizaje, ¿no? Para poder hablar sobre lo mismo. Entonces, sí es importante que cuando hablamos de TDAH, uno pase por una evaluación integral y que realmente determine si tiene TDAH o no. Algunos TDAH nivel 1 leve no necesitan medicación, solo necesitan un acompañamiento multidisciplinario para poder mejorar. Ahora, cuando nosotros hablamos de TDAH, a veces hacemos referencia de que, por ejemplo, de que es inquieto y no presta atención. Hay niños que tienen solo presencia de indicador de déficit de atención y también son TDAH sin hiperactividad. No necesitan moverse para hacer TDAH.
acuerdo? Entonces es importante saber el coeficiente intelectual o la capacidad que tiene el niño, porque podemos hablar también de una discapacidad intelectual que está influyendo en el proceso de aprendizaje. Yo lo estoy esforzando y lo que está pasando con el niño es que lo estamos sobrepasando sus capacidades. Probablemente necesitamos bajar un poquito el nivel para que él tenga alguna experiencia de éxito y pueda seguir aprendiendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trastorno de ansiedad, ¿por qué hablamos de trastorno de ansiedad? ¿Ya? Ansiedad por separación, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque su atención va a estar enfocada o focalizada a otros estímulos. Por ejemplo, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad por separación, saber si mi mamá está, ¿no? En el proceso en el que los niños están en este desapego, el niño no va a estar atento a la actividad que la Miss propone porque va a estar atento si su mamá se fue o no, si sigue o no, a qué hora va a venir mi mamá, y se va de salida, y es hora de recreo. Entonces, no es que el niño no quiera prestar atención o no tenga la necesidad de hacerlo, sino que en este momento hay otro estímulo mucho fuerte o relevante que hace que no focalice su atención en la actividad que ustedes están poniendo. En relación a un cuadro depresivo, ¿de acuerdo? Uno de los indicadores es la inhibición de la atención, ¿no? Entonces, tenemos que es una alteración de la atención dentro de este diagnóstico, pero hay que tenerlo en cuenta. El abuso de sustancias, ¿de acuerdo? También va a influir en en el caso de los niños no lo vamos a visibilizar probablemente, pero los adolescentes o adultos sí. Entonces sí es importante tener en cuenta este componente, y un componente médico también es el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros hablamos de la falta de atención y concentración, tenemos que tener en cuenta este proceso en relación a lo que hablamos hace un momento con la actividad de poner etiquetas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un niño tiene mucho fracaso en actividades propuestas a nivel de escolaridad, empieza a pensar él mismo sobre su resultado en comparación del entorno, porque los niños son crueles. Ay, mira, yo tengo más nota que tú, ¿no? Mira, a mí la misma me ha puesto carita feliz. Ay, a mí no, a mí me ha puesto algo con rojo, porque a veces los niños no saben leer, o cuando se trabaja en preescolar, no, a mí no. Entonces, sí es importante tener en cuenta qué información el niño se está llevando con la forma en la que yo le estoy haciendo el acompañamiento, la calificación de los resultados de la indicación que se le da, ¿no? No me concentro, me cuesta, son los pensamientos que pueden tener los pequeñitos, no sirvo para esto, ¿no? Empiezan ya a construir una autoestima débil o pobre de sí mismo, una autopercepción negativa de las capacidades o habilidades que está desarrollando. Me aburro. Simplemente empiezan, cuando un niño tiene constante fracaso, va a llegar a un punto en el que el niño muestre desinterés. Digo, no me gusta. Y se muestra muy resistente a hacer las actividades. A veces me ha pasado eso cuando yo les pido a mis niños que dibujen. No, yo no soy bueno dibujando, no quiero dibujar. Los puedo enamorar, les puedo dar los plumones, colores más bonitos, escarchados, todo, pero yo no. No puedo, no soy bueno. Intentamos dar otro recurso como las plastilinas quizás para que creen y empecemos a trabajar lo que se quiere evaluar en ese momento, ¿no? Pero sí es importante saber qué es lo que el niño ha ido construyendo en base a estas experiencias o a estas etiquetas del entorno, ¿no? Pasan de la apatía o el desgano a también a la irritabilidad, ¿no? No quiero hacer esto, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, parece que en ocasiones nosotros, yo me acuerdo cuando trabajaba en un colegio que yo tenía un pequeñito pero escribía muy bien. ¿Por qué creen que pasa eso? No leía. Él no leía, pero si la misma ponía algo en la pizarra, él lo copiaba. Claro, él transcribía muy bien. Él estaba, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en ese colegio, él ya estaba en cuarto de primaria. Estaba en cuarto de primaria, el niño tenía dificultades para decodificar. ¿De acuerdo? Le costaba mucho trabajo. Y ahora, ¿cómo es que este niño pasó? Porque el niño copiaba muy bien. Tenía muy buena memoria. El niño hacía solamente esto, el compañerito.
y copiaba, ¿no? Entonces sí es importante que los problemas de aprendizaje los podamos dar, quizás variando la forma en la que cada niño necesita ser evaluado. Hay niños que responden bien a un normal, ya que está normatizado, pero sí es importante saber si un niño tiene, por ejemplo, lo que vimos hace un momento, un diagnóstico de TDAH o un aspecto emocional que está influyendo en su desempeño, darle otra propuesta de evaluación. Los niños con TDAH, si nosotros les damos 3 instrucciones al mismo tiempo, se van a perder. No porque no tengan habilidades o no porque su coeficiente intelectual no se los permita, porque un TDAH no tiene nada que ver con su coeficiente intelectual. Va a variar. Hay niños que son súper hábiles o con un coeficiente alto o superior al promedio y otros que pueden estar por debajo del promedio, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta que la falta de atención va a repercutir a nivel emocional en el niño, ¿no? Entonces, esto en realidad, ¿para qué me sirve? También preguntan, ¿no? En relación a, ¿por qué me obligas tanto a ir al colegio? Entonces empiezan ya a tener como aversión a ir al colegio. ¿Por qué? Porque están expuestos a constante fracaso y el niño ya no quiere ir, ya no quiere seguir yendo, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta qué es lo que está influyendo y en qué medida desde el rol que yo cumplo en la vida del niño puedo influir o puedo acompañar. Ahora, hay un sistema de evaluación que nosotros, bueno, en este caso, por un tema informativo, lo pueden tener, que es el WIPSI-4, el WIS-5, el test de percepción y semejanza, el test de Cattell factor G. Ahora, quienes son psicólogas van a poder observar que en el WIPSI-4 se maneja ahora más material concreto. En el WIPSI 3 también se hacía, pero ahora se maneja más, mucho más materiales, más visual. Entonces, ¿qué se mide? El seguimiento de instrucción, velocidad de procesamiento, ¿no? ¿Qué tanto sostiene su atención por tiempos prolongados? En el WIS-5 también, pero de 6 a 16 años. Este material va a variar en base al grupo de edad. En relación al test de percepción y semejanza, es una prueba que es de caras, de diferencia de caras. No sé si la han escuchado. Es una serie de caritas, lo que hace es que el niño discrimine cuál de todas es diferente. Es como una serie de caritas, pero hay una que es diferente, ¿no? Esa es la del test de percepción y semejanza. Ahora, en relación al test de Cattell factor G, yo no lo utilizo en un proceso de evaluación como tal, ¿no? Lo que hago es, porque es una prueba que ya está desfasada, lo que hago es utilizar esto, una herramienta solamente para saber si siguen instrucciones simples, ¿no? Para que me dé alguna información para saber cómo puedo abordar, porque al menos esta prueba yo la usaba porque era mucho más rápida en relación a solamente seguimiento de instrucción, la ejecución de la tarea, sostenimiento de la atención, justamente para trabajar o intervenir en talleres en colegios. Pero en clínica o cuando se hacen evaluaciones más integrales, les recomiendo las 3 primeras. La última no, porque esa es una prueba desfasada, ya no lo solemos usar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a trabajar algunas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo una estructura de sesión. ¿De acuerdo? Dentro del consultorio puedo trabajar sesiones individuales y grupales. ¿Y cómo sé cuando tienen que ser sesiones individuales o grupales? Las sesiones individuales se van cuando la necesidad, ¿no? Están causando dificultades inmediatas. El caso y las experiencias han sido constantes. Yo empiezo a trabajar sesiones individuales porque necesito enseñarle pautas al niño para que cuando lo ponga de forma grupal, que se intenta asemejar a un grupo real, el niño puede tener estrategias para la autorregulación, ¿no? Para la discriminación de estímulos distractores. Ahora, yo les voy a presentar un poquito cómo lo trabajo yo. Va a variar en base a las necesidades que ustedes tengan, a lo que la institución donde ustedes trabajan les permitan, o los espacios y tiempos les permitan, ¿de acuerdo? Algo que yo hago es lo siguiente. Para mí es muy importante el saludo y bienvenida. ¿Qué es el saludo y bienvenida? Si ustedes observan en esta imagen, los niños están sentados de forma circular. En este caso, cuando se empiezan sesiones individuales, me siento solamente con el niño y es nuestra reunión de encuentro. ¿Qué es la reunión de encuentro? Es un espacio en el que yo converso con el niño en relación a cómo estuvo su semana, qué hizo, qué no hizo, porque después de ahí
para que ya no haya interrupciones en la sesión, porque a veces el niño se emociona y dice, ¡ay, Katia! Bueno, a mí me dicen Miss porque es una palabra muy corta, no me dicen psicóloga, me dicen Miss, entonces ya algunos niños se familiarizan más con el sistema escolar, entonces me dicen Miss. Entonces, ¿qué hacemos en este espacio? Trabajamos principalmente lo que es el rincón de las emociones. ¿Para qué me sirve a mí el rincón de las emociones? Este es un espacio en el que el niño va a identificar la emoción con la que está llegando a sesión. Está alegre, está triste, cada uno. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, son las imágenes de Intensamente. Es una película que han visto, ¿verdad? Si ustedes ven ese material, es un material que en realidad yo lo encontré en el Centro Link buscando rompecabezas. Y me gustó mucho. Y eso es importante, que nosotros usemos nuestra creatividad con nuestros niños. Va a haber elementos que vamos a encontrar que nos van a servir para poder trabajar con ellos. En sesiones individuales yo trabajo eso porque a partir de dependiendo de la edad del niño, ¿de acuerdo? He podido trabajar eso en ocasiones con niños de 6, 7 añitos, de 7, 6 añitos. Entonces, ¿qué hacemos con esa actividad? Lo que hacemos es que el niño identifique la fecha, ¿de acuerdo? La hora, la estación. Lo que hacemos es que el niño se concientice que nosotros tenemos un espacio para trabajar. Entonces vamos reforzándose que el niño, por ejemplo, algunos ya saben ver la hora, entonces empiezan a usar las manecillas del reloj y les gusta mucho porque es una actividad en la cual van a ir como si fuera un punzón, porque tiene como huequitos y ahora lo van a ver ustedes, en la que el niño va manipulando. Sí es importante que cuando empecemos las sesiones de atención tengamos material concreto, porque si nosotros empezamos con actividades o hojas de aplicación, como le digo yo, vamos a tener la dificultad de que el niño se va a aburrir con rapidez. Lo que queremos es que el niño primero se motive y después vayamos aumentando el nivel de dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, mientras sus compañeras van pasando ese material, voy a intentar abrir, o lo que vamos a hacer ahorita, sí, vamos a tratar de pasar el material porque van a ir a un pequeño receso. Así que vamos a intentar pasar el material como Rayo McQueen, súper rápido, porque para ir al receso, ¿ya? Entonces, es un material que, como les comentaba, yo lo conseguí en el Centro del Link. Entonces, muchos de los materiales que vamos a trabajar y que les voy a mostrar, ustedes los pueden adaptar, los pueden conseguir, los pueden armar. Entonces, sí es importante que utilicemos nuestra creatividad con nuestros niños. Algo que no he puesto, por ejemplo, aquí, y que me gustaría que sí lo tengan en cuenta, es lo siguiente: que cuando ustedes van a empezar y cuando empiezan clase, lo hacen es poner las normas de convivencia, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Un niño que tiene problemas de atención en ocasiones está relacionado a un problema de conducta también. Entonces, no siempre, en ocasiones sí. Entonces, sí es importante tener en cuenta las normas de convivencia claras. ¿Cuáles son las normas de convivencia? Uno, en relación a escuchar, en pedir permiso para tocar algún elemento dentro del espacio que se está trabajando. Y el otro, dependiendo de la edad del niño, yo siempre hago que el niño ponga una norma de convivencia. ¿Por qué? Un niño toma más en cuenta una norma que él pone a que yo le impongo. Porque si yo le impongo, dice, bueno, está acostumbrado a que todos los adultos le digan lo que tiene que hacer y lo que no. Pero cuando yo le doy este poder a él y le digo, ¿qué te gustaría a ti que fuera una norma de convivencia que yo también voy a tener que respetar? Y el niño abre sus ojos. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Yo puedo poner una? Entonces el niño puede dibujar, si no tiene lectoescritura, puede dibujar. Entonces, ¿qué hace? Lo importante es que nosotros trabajemos sobre el desarrollo de autoestima del niño para poder exponerlo hacia actividades de mayor dificultad, ¿no? Entonces, las normas de convivencia nos van a permitir justamente poder trabajar con el niño sobre un marco en la que necesita reglas y que él tiene que aprender a acatar esas pequeñas reglas. Progresivamente podemos ir aumentando, disminuyendo si es que ya se ha interiorizado una norma. Pero eso siempre se tiene que poner. De hecho, lo pueden poner de forma visual. Yo creo que algo que siempre me ha encantado de las docentes es
la habilidad para poder reproducir cosas materiales, ¿no? Créame, yo los años que he trabajado en colegio he aprendido muchísimo de ellas, así que ahora ya hago mis recuerditos y todo, ¿no? Entonces, son cosas que son necesarias porque los niños son visuales, ¿ya? Entonces, es importante tener ese recurso de creatividad, de hacer cosas manuales, ¿no? Y que el niño pueda llevarse. Muy bien, entonces mientras está pasando el material, yo creo que Cari puede hacer una actividad con ustedes para que se puedan ir a su receso. Fuertes aplausos, por favor, para Katia. Fuertes aplausos. Bueno, a estas alturas ya de la primera parte, quiero preguntarles hasta este punto, ¿qué tal les parece el taller? ¿Bien? ¿O muy bien? Muy bien, genial. Bueno, nuevamente quiero darles la bienvenida a las personas que se han implementado y se han unido al taller después de la introducción. ¿No? Del inicio. Como intentamos, para las nuevas personitas, la idea de este taller y todos los talleres que nosotros realizamos en la red educativa es que nosotros podemos compartir conocimiento, experiencias y definitivamente estas vivencias que hemos tenido con los chicos, con los pequeños, en nuestros centros de trabajo, en nuestro propio contexto. Ahora vamos a trabajar con material concreto. Entonces, para que no pase lo que está pasando ahorita con el material, que se demora mucho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar materiales distintos en cada fila una vez que se haga la actividad aquí. Que puedan saber cómo es el material concreto, cómo está hecho, cómo lo pueden reproducir ustedes también. ¿De acuerdo? Entonces, primero les voy a mostrar unas actividades que se pueden elaborar para trabajar los tiempos de atención. Después vamos a hacer algunas actividades y por eso les están entregando unas pequeñas hojitas. Si ustedes tienen una hoja mucho más grande, genial, lo pueden trabajar ahí también, pero vamos a poder trabajar algunas de ellas en estas hojitas pequeñas. Entonces vamos a empezar. Nosotros estábamos hablando de la estructura de sesión. Una de ellas era hacer la reunión de encuentro, la bienvenida, y ahora vienen las actividades, ¿de acuerdo? Una de las actividades es, primero tenemos que identificar cuáles son las motivaciones del niño, ¿de acuerdo? Saber qué material le va a ser mucho más llamativo al niño, porque lo que queremos es, primero, motivarlo para poder trabajar haciendo actividades mucho más complejas. Si ustedes pueden observar la imagen aquí, el niño está sacando objetos de una cajita, ¿ya? Que están reconociendo solo con el tacto. Estamos trabajando ahí la percepción con el tacto y está ubicando según la silueta de la niña, ¿de acuerdo? Esta actividad puede aumentar su nivel de dificultad en base a la edad o al grupo de niños con la que suelen trabajar. También tenemos esta actividad que consiste en poner pompones según el color de cada conejo. Hay en ocasiones nenes que vienen de preescolar, ya tienen nociones de colores, otros lo van a hacer por asociación de colores semejantes, no porque discriminen el color, sino por asociación, ¿de acuerdo? Aquí tengo. Y vamos a ver otra actividad. Lo que vemos aquí es lo siguiente. El niño, la parte superior son fichas ya elaboradas, las cuales ustedes van a tener que reproducir en colores. Si ustedes observan en la primera ficha hay un círculo rojo y sobre ella un cuadrado verde. Lo que el niño hace es, nosotros le entregamos el material separado y el niño va a intentar reproducir el mismo que está viendo en esa ficha de guía, ¿de acuerdo? Esa es una de las actividades que se puede realizar. Otra actividad es esta. Vamos a observar también series que lo pueden hacer en una cartulina. Yo siempre les recomiendo cuando trabajamos con niños y para que en nuestro material nos dure, que puede ser sobre duplex, sobre un material que sea duro y
lo forremos. A mí me sale más barato que el Contact, que es más caro, y además que a veces siento que no pega mucho, yo lo hago con cinta de embalaje. ¿Ya? Siento que dura más, bueno, a mí me pasa eso, quizás si encuentran otro material que les ayude para reforzar y que no se les maltrate el material, lo que hacen es lo siguiente. Va a buscar el niño la serie de colores que le estoy mostrando en esas tarjetitas y con una liga lo va a poner. ¿De acuerdo? Esa es otra actividad que se puede realizar. En relación a los niños que tienen lectoescritura, se puede ir trabajando sobre sus iniciales, sobre su nombre primero y empezar a encontrar las palabras que empiecen con cada una de las letras de su nombre. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Antes de pasar a actividades, primero tenemos que encontrar una actividad que los motive. Tenemos, en base a cada necesidad o a las características de nuestros niños, podemos ir variando, es decir, podemos tener una actividad de motivación de forma inicial, o podemos tener una actividad de actividades más que demanden de mayor atención, como son las hojas de aplicación, y después la actividad lúdica. Va a variar mucho. En ocasiones yo hago primero las actividades que demanden de seguimiento e instrucción y después la recompensa como un juego libre. ¿De acuerdo? Que también está relacionado a jugar, pero trabajando sus tiempos de atención y concentración. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a empezar con unas actividades que tengo aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? Es un material que nosotros usamos primero para hacer seguimiento visual. De acuerdo, entonces, el seguimiento visual es del punto verde, ¿de acuerdo?, al punto rojo. ¿Qué hace el niño? ¿Qué pasa con los niños en relación a su campo visual? ¿Qué habíamos dicho inicialmente que nuestro campo visual de cuánto es? De 180. Nuestros niños, que les cuesta focalizar, están atentos a todos los estímulos de su campo visual. Lo que tenemos primero que hacer es guiar su campo visual a focalizar su atención. Su campo visual tenemos que reducirlo, es decir, tenemos que trabajar sobre su foco atencional. Entonces, este es un pequeño tablerito que hemos preparado en el centro, en la cual va desde el punto verde hasta el punto rojo para poder trabajar el seguimiento visual. Podemos usar el dedito y empezar a decir rastreo y llego hasta el punto rojo. Solo lo puedo hacer con el dedo, pero algunos niños necesitan más material concreto, entonces se puede preparar ojitos. Entonces voy desde el punto verde hacia el punto rojo repitiendo rastreo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque a nivel visual el niño puede estar viendo, pero si no lo conecta con una verbalización, lo que va a hacer es buscar un distractor. Entonces hay dos estímulos o dos actividades al mismo tiempo: decir una palabra y hacer seguimiento visual. Entonces, dos de sus compañeras van a trabajar con esta actividad. Uno es para ti y otro es para ti. Esperen un ratito. Después de esta actividad, vamos a ir siendo más complejo el seguimiento visual. Ustedes observan aquí que hay un pequeño agujero en el cual el niño puede meter su dedito. ¿De acuerdo? Después vamos a trabajar sobre algo más plano, que es solamente la línea. ¿De acuerdo? Después el nivel de dificultad va aumentando y vamos haciendo ondas. Y hacemos una guía visual en relación a los perritos. Los perritos que están aquí, uno tiene una correíta, un collarcito de color verde y el otro rojo para saber el punto de inicio y el punto de final. Esto se trabaja solo con el dedito porque se espera que eso ya se ha logrado. ¿De acuerdo? Después de eso se va haciendo más complejo y se van haciendo líneas de arriba hacia abajo, después zigzag y después más ondeadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Exacto. Aquí nosotros
verbalicen intentando ordenar la palabra o intentar verbalizar la palabra en el tiempo y al ritmo que van a llegar al punto rojo. Como les comentaba, pueden usar su dedito o un ojito. La idea es que el niño empiece a tener seguimiento visual. Muy bien. Ahora, aquí empieza a trabajar solo con su dedo. Se quita ese elemento concreto y se empieza a trabajar solo con el dedito. Igual, rastreo. Y aquí es lo mismo, pero no solamente digo rastreo, sino respiración. También tengo que tomar aire y decir rastreo y llego. Lo mismo va a pasar aquí, pero se van a ir dando cuenta que aquí tomo menos aire y aquí tengo que tomar mucho más aire. Aquí, por ejemplo, rastreo. Muy bien. Lo que hago es tomar más aire porque si no, no llego. Rastreo, ¿no? Me quedo sin aire. El niño tiene que aprender a trabajar sobre su respiración, focalizar la atención y trabajar también su atención, su concentración. Muy bien. ¿Qué es? La atención sostenida. Muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer sus compañeras. Muy bien, entonces, ustedes van a ver, muy bien, ustedes van a ver el estímulo, es decir, el material, y van a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Empecemos. Muy bien. ¿De qué dirección va? ¿De derecha a izquierda y izquierda a derecha? ¿Y cómo es la lectoescritura? Exacto, entonces es una estimulación para la preescritura y lectura también. Entonces lo que estamos entrenando es nuestro campo visual para hacer este seguimiento al momento de la lectoescritura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes siguen haciendo la actividad? Ajá. Bien. Muy bien. Ajá, muy bien. Aquí es más rápido. Progresivamente, ¿aquí qué va a pasar? Claro, ¿qué pasa? El niño mete su dedito aquí y hace rastreo, pero hay una cierta contención para que su dedito no se vaya arriba ni abajo, porque hay una especie de límite, ¿no? Entonces aquí igual, hay como un pequeño, es el mismo material, solo que este está forrado y este no. Entonces aquí no pasa, pero ¿qué pasa con este de aquí? Es sobre una base simple y el niño puede hacer esto. Y la idea es que primero se entrene en esta actividad para que pueda seguir la línea y no haga esto, no juegue, ¿de acuerdo? Después el nivel de dificultad va aumentando porque empiezan a hacer líneas ondeadas. Y después arriba, abajo, zigzag y estas ondas, ¿no? Que las podemos ir variando. Entonces, lo que vamos a hacer, muchas gracias. Les voy a compartir ciertos materiales como para que vayan mostrándolo. Se los voy a poner al final para que no se distraigan, porque si no se van a distraer con el material, ¿ya? Al final lo voy a poner aquí como para que ustedes lo vean. Gracias. Ahora, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora, después de hacer esta actividad que es seguimiento visual, ¿sí, dime? Nosotros empezamos con estas líneas de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, no te van demandando mucho tiempo. Entonces, tu estructura de sesión tienes que tener varias actividades. Una de ellas es esta, no es que toda tu sesión la vas a seguir haciendo solo con esta. Entonces, pues tus dos primeras sesiones hasta que el niño pueda ya interiorizar la indicación y lo pueda hacer con mayor autonomía y progresivamente ir añadiendo una más, ¿no? Es como aumentando el nivel de dificultad por sesión, ¿no? Y vas a ver que en ocasiones, si tú lo repites muchas veces, los niños también se aburren. No, ya no sé, ya me aburrí.
Entonces lo que haces, pero ahora tengo una más, vamos a ver si lo puedes hacer. Entonces hay niños que tienen mayor predisposición y en una sesión ya logran seguir la instrucción o respetar el punto de inicio y el punto final, ¿no? Pero algunos niños demandan de más tiempo. Parece una actividad muy simple, pero ayuda mucho a focalizar su atención, ¿no? A disminuir su campo visual. Entonces eso es bastante importante. Mira, yo lo he trabajado con nenes a partir de los 4 años, pero dependiendo de la etapa de desarrollo del niño, lo podría estar jugando con niños de 3. Ahora, con los niños de 3 años, como necesitamos movimiento, pueden poner una línea y hacer que el niño camine por el punto. ¿De acuerdo? Por la línea. Hay que variar la actividad en base a cada etapa de desarrollo. Cuanto más pequeños son, necesitamos más actividades de movimiento porque en ocasiones hemos relacionado los tiempos de atención y concentración solo con actividades de mesa. Y es un gran error. Las actividades de atención y seguimiento de instrucciones lo puedes realizar con cualquier tipo de actividad porque lo que estás trabajando es habilidad para escuchar una instrucción, ejecutarla y concluir con éxito la actividad. ¿De acuerdo? Después de eso, vamos a jugar. Esto vamos a pensar, ¿ya? Para eso necesito 2 voluntarios o voluntarias. ¿Qué son estos? Mira, estos son palitos de... Sí, son como... como esas brochetas, son brochetas largas, las cuales las he forrado para que no se lastimen con la cinta masking tape, ¿ya? Y en la parte final pues tienen unos, imanes. Yo encontré unas en forma de corazoncito, me encantaron, pero pueden encontrar circulares. Necesito 2 voluntarios, chicos. Y lo que he preparado aquí son estos, son pescaditos. Para que duren, ¿ya? Los he puesto con una base de microporoso. ¿Recuerdas una imagen impresa con base de microporoso? Que igual le pueden poner cartulina, un material para que les dure. Y en la parte de adelante, gracias, sí pasa. En la parte de adelante tiene un... ¿me ayuda? Un clip. Gracias. Muy bien, entonces, lo vamos a poner y vamos a ver cuál es... Esto, por ejemplo, lo pueden hacer en sesiones grupales o individuales también en relación con o con la MIS, para que puedan ver quién tiene mejor pesca. Ya me falta una voluntaria. Entonces vamos a trabajar respetar turnos. Tú eres 1 y tú eres 2. Tú eres 1 y tú eres 2. Vamos a compartir el material. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué equipo tiene mejor pesca. Yo no me agacho, solamente intento. Pesqué, muy bien. Y lo tienen en su manito y al final vemos quién tuvo mejor pesca. Recuerden su turno, quién era 1 y quién era 2. Empiecen. Sí, pero tú trabajas con ella. Muy bien. Le toca a ella. Ya lo atrapó. Muy bien. Muy bien, a ver, cuéntenme, ¿cuántos tienen aquí? 6. Ay, casi exacto. Muy bien, Muy bien, chicas, gracias. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Ahora, ¿qué trabajamos con esta actividad? Cuéntenme, ¿qué esta actividad
concentración, estoy trabajando mi coordinación oculomanual y también estoy trabajando mis tiempos de espera. ¿De acuerdo? ¿Puedo haber trabajado uno en uno? Sí, pero el trabajar, el hecho de respetar el turno del otro, lo que trabaja es sobre la paciencia, sobre sus tiempos de espera. Y es un factor importante porque a veces los niños cuando empiezan una actividad lo quieren terminar súper rápido. Entonces algo que se tiene que trabajar con ellos es sobre sus tiempos de espera, seguir el ritmo también del equipo del grupo. ¿De acuerdo? Y aquí vemos pescaditos y solo ustedes. Muy bien. Ahora necesito dos voluntarios o voluntarias. A ver, ¿qué tengo? Aquí tengo una serie ya de colores. Lo que voy a hacer es voy a empezar a trabajar su atención auditiva y visual también. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es decirles que con la mano o con la palma de su mano derecha, ¿de acuerdo? Van a poner sobre el color que yo les diga para ver quién lo hace más rápido, ¿de acuerdo? Para esto, la idea es que ellos estén viendo la actividad así. Chicas, vamos a sentarnos en el piso para que sea... Ajá, no sé, yo les voy a ir mostrando aquí, no se preocupen, ¿ya? Lo vamos a poner sobre el piso porque tenemos que tener una base sobre la que se tienen que apoyar, porque si no, van a estar atentos a otro factor que está influyendo en la actividad, que no están incómodos, ¿no? Están incómodos, entonces no va a permitir. Entonces, vamos a ver. Color rojo. Muy bien. ¿Qué dijimos? ¿El dedo o la palma? La palma. Muy bien. Ahora, vamos a poner nuestra palma sobre el amarillo. Muy bien. Ahora empieza la serie de dos. Rojo y amarillo. Muy bien. Hemos puesto nuestras manos sobre el rojo y amarillo. Ahora solo vamos a usar una mano siguiendo la secuencia de colores que les indicaba. Rojo y amarillo. Muy bien. Azul, rojo y amarillo. Naranja, rojo, azul. Muy bien. ¿Qué hacemos? Están siguiendo una instrucción auditiva, están viendo un material y están reproduciendo en un orden específico, por lo cual estamos trabajando nuestra memoria de corto plazo, nuestra memoria operativa o inmediata. Muy bien. Ahora, esta actividad tiene variantes, es decir, se puede cambiar. Hay distintos elementos y también vamos a aprovechar que sus compañeritas están acá. Y yo he preparado estas para trabajar motricidad fina. Son más pequeñitas. Dos para ti y dos para tu compañera, por favor. ¿Qué hago? Yo tengo ganchitos de los colores que tienen mis fichas. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner los ganchitos según la serie. Aquí tengo la serie verde y amarillo. Entonces pongo mi ganchito verde, amarillo. Ahora, los chicos lo que quieren hacer es amarillo, verde y poner todos los verdes primero. No, le decimos que es en el orden en la que ven las imágenes. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Muy bien, pueden coger el material. Muy bien. Algo que pueden hacer también en la ejecución de tareas es medir el tiempo en el que están haciendo la tarea. Al medir el tiempo, cuando se le vuelve a presentar la misma actividad, a pesar de que ya la conozcan, se espera que el tiempo de ejecución disminuya. Eso es importante. En ocasiones hacen una actividad en consultorio o en sesión individual o grupal, se toma el tiempo, se le manda la misma tarea a la casa y se le dice al papá, a la mamá o al apoderado, por favor, solo denle la indicación de la tarea y tome nota del tiempo que tarda en realizar la tarea. Ahí estoy trabajando la autorregulación y el hecho de que el niño pueda hacer la actividad con mayor autonomía. Probablemente va a faltar, chicas, no se preocupen si falta. Muy bien. Entonces, sus series van a ir quedando así. ¿De acuerdo? Van a ir quedando así.
Muy bien. Ay, ¿me ayudas a ponerlos aquí? Por favor, les voy a dar otro material porque voy a trabajar con ellas, mis niñas estrellas. Muy bien. Tomen asiento. Vamos a hacer otra actividad. Muy bien. Aquí yo tengo paletitas de colores. Para los chicos que ya tienen lectoescritura, adentro está el sabor. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice que es limón. Lo que yo hago es solamente asociar el sabor con el color para que el niño sepa dónde tiene que ir. Y simplemente les pongo el material y les digo, ahora vamos a hacer helados. Y los niños eligen su sabor de helados y buscan según corresponda. Muy bien, chicas. Sin pelear pueden trabajar. La idea es que le den material a cada una de ellas, pero por fines educativos lo estoy presentando así, ¿de acuerdo? Usualmente ese material es para una sola niña. Si es para más niños hay que preparar más material. Bien. Ahí también podemos jugar a me das, no sé, el helado de sabor de naranja, chocolate, fresa, y el niño va recordando la información en relación a los elementos que le estás pidiendo que te dé. ¿De acuerdo? Ahí también estás trabajando su atención y la memoria inmediata. Ahora, pueden variar la actividad anterior de los ganchitos con eso también, ¿no? Utilizar material que les pueda reusar. Son CDs que ya no se usan. Estas también, que es otro material que trabajas para trabajar coordinación óculo-manual. Y esta, que en realidad justo lo usé ayer y ya me había olvidado que no la había puesto. Esta es una para trabajar motricidad fina también, para trabajar, pero con tijera. Esta es una manita, es la silueta de una mano, creo que es la mía. Lo que hacemos es, en cada dedito hay un agujerito, ¿de acuerdo? Y en la parte de atrás hay como pequeñas cintas. ¿Qué hago? Yo paso el pedacito de papel y va a ser como si fueran uñas. Lo que yo hago es con una tijerita corto. Y una vez que sus uñitas están cortitas, vuelvo a jalar para que tenga más uñitas. ¿Ya? Es una actividad también para trabajar atención. Y, a ver, estas actividades las vamos a intercalar con lo que les voy a mostrar ahora, que son actividades de mesa, que justamente los preparamos para actividades similares a las del colegio, que básicamente, como pueden ver, son actividades lúdicas. Esta de aquí es un juego que nosotros jugamos hace años. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le voy dando las piezas y el niño las va armando. No es como un puzzle, es similar porque él tiene que encajar e indicarlo, porque las piezas se encajan exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora, la última actividad para que vamos a pasar a las otras actividades. Habíamos visto inicialmente el seguimiento visual. Otro nivel de complejidad es este. Le pongo el nombre y las líneas ahora están más confusas. Este es el seguimiento visual por color. Color verde, color azul, pero la idea es que llegue cada uno a la línea que corresponde y hacer seguimiento visual. Esto va a ir variando, ¿no? Y lo mismo, voy repitiendo, rastreo. Aquí hay material concreto a diferencia de ese que solo estaba imágenes, ¿no? Y ese sí, van a pasar su dedito, según corresponda. Rastreo. Y llega, ¿de acuerdo? En relación a esa palabra, podría ponerla, pero yo lo he hecho rastreo además. Cuando nosotros recibimos una capacitación, la palabra que se utilizaba justamente
es una palabra que es muy diferente a lo que están acostumbrados y tienen que recordar la información. Entonces, para fines prácticos, yo siempre he usado rastreo. Aquí, por ejemplo, tengo una mano así, enseñando un dedito, una mano, un ojo y después un dedo. ¿Cuál de estos no pertenecería a esta familia? Aquí hay un ropa interior, unos zapatos, un polo y un pantalón. ¿Cuál no pertenecería aquí? Los zapatos. Lo que hacemos aquí es que el niño discrimine qué pertenece a la familia. Estoy intentando que focalice su atención y nos ponga por categorías, ¿de acuerdo? Y lo mismo aquí hay una manzana, hay una naranja, hay unas uvas y una torta. ¿Cuándo va? Torta. Muy bien. Muy bien, ahora les voy a mostrar una carpeta con material que se les está facilitando. Son todos esos archivos que se los van a mandar en un archivo comprimido, ¿ya? Porque pesa. Aquí van a encontrar un programa que se llama Enfócate, que es específicamente para trabajar los niveles de atención. Y está muy relacionado a estas actividades iniciales de rastreo. Ahora, vamos a ver. Yo les recomiendo primero que revisen el manual antes que las actividades porque va a ser confusa. Si no ustedes van a ver, no, ¿qué son puntos? ¿Qué es eso? Y no les va a dar claro si no revisan el manual. Todas las actividades de atención y concentración las tienen que hacer ustedes primero, porque si no las hacen, el niño les va a preguntar. Y en este momento ustedes no se van a poner a responder o a hacer la tarea para saber, ¿cómo se hace? ¿No? Es un tipo de tarea. Lo que hace el niño aquí es discriminarse. Busca uno de estos iguales, ¿no? Aquí hay una. Esta es la guía, ¿ya? De todos estos estímulos, busca a uno que se parezca a este o a uno de esos cuatro. Es lo que han utilizado el Evalúa, que es una prueba psicopedagógica, lo que mide niveles de atención. ¿Ya? Este es un manual. Aquí hay un montón de actividades. Les estoy pasando el manual y por niveles, nivel 1, 2 y 3. Lo que hacen aquí es discriminación visual. Intenten buscar a todos los semejantes al mismo modelo, pero va a encontrar a uno de ellos, ¿no? Y va a ir marcando. Ahora, este también es un libro, ¿ya? Que les va a ayudar mucho. Y aquí está, lo interesante de esto es que aquí ustedes tienen una introducción y tienen el tipo de actividades y qué mide o qué trabaja por cada área. Mira, por ejemplo, 8, memoria visual, atención auditiva, asociación visual, y cada actividad les voy indicando cuál es el objetivo de cada actividad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí más adelante, bueno, esto es el nivel 3, entonces aquí ya requiere de mayor, dice, al niño de la derecha le faltan 8 detalles, localízalos. Y arriba, ¿qué dice? Percepción de diferencias. Cada ficha en la parte superior tiene lo que se está trabajando. Aquí, por ejemplo, completa los dibujos que faltan, ¿no? Por ejemplo, obviamente lo estamos viendo de forma vertical cuando esto es horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso probablemente nos cuesta un poquito de trabajo. Y aquí hay más lecciones, o sea, como es un nivel 3, se espera que sea para niños de 8, 7, 8, 9, ya que tengan lectoescritura, entonces el nivel de dificultad es mayor. Ahora, vamos a ver otras actividades aquí. Esta sí es para nenes más pequeñitos. Esta puede ser para niños de 3, 4, dependiendo de nociones que se trabajen. Por ejemplo, aquí lo que se está trabajando, ya, es que el niño es un laberinto secreto. Entonces aquí están unas instrucciones, son para mí, y yo le digo 3 abajo.
que el niño tiene que conocer para poder trabajar esta actividad? Nociones espaciales. Si el niño no sabe dónde es abajo, dónde es arriba, izquierda, derecha, no van a poder realizar la actividad. Entonces, un niño de 3, 4, dependiendo de si ha sido estimulado o ya tiene sus nociones aprendidas, se puede trabajar. Entonces se le va dando la instrucción y dice 3 abajo. Pueden pintar y el niño va llegando y le vamos a decir, ay, Pepito. Yo siempre lo que suelo hacer es ponerle nombres con quienes voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, José, ya. Vamos a ayudar a José a ir por su fruta, pero tenemos que seguir el mapa. ¿Qué fruta es la que va a comer?